Otro tema que vamos a hablar es el tema de las indemnizaciones. Ah, Anteriormente ha habido ciertas disputas sobre estos temas porque habían empresas que indemnizaban todos los años y que Hacienda pedía que se comprobara que había una interrupción laboral y todo lo demás, en fin. Luego ha surgido también la ley de esta por retiro voluntario, en fin, ya donde hay otras prestaciones. Y pues vamos a ver ahora algunos temas relativos, algunos asuntos relativos a esto, ¿verdad? Es una empresa, Energía del Norte, está por indemnizar al ingeniero Antonio González, pues quien ha fungido como gerente general durante 10 años, ¿verdad? Y ha devengado un salario promedio de $20,000 mensuales. Es una empresa millonaria, ¿verdad? Y pues tiene un gerente general de calidad que le paga esta suma. Y pues se retira de la empresa y en reconocimiento a su labor, la Junta Directiva acordó pagarle en concepto de indemnización el 200%. O sea, imagínense eso, de dicho salario básico por año laborado. El Departamento de Recursos Humanos, pues, le dan la instrucción y calcula, ¿verdad? Bueno, la ley dice que es un salario básico por año. Bueno, pues yo leo aquí la ley de renta, ¿verdad? Pues aquí la empresa le va a dar dos, entonces son 200,000 por dos, pues $400,000. Pues ya hizo el cheque correspondiente y se lo ha pasado a usted. La firma y usted está por firmarlo, pero le da duda y hay una pregunta que vamos a publicar para ver qué es lo que ustedes opinan. Debería de retenerse en este caso, ¿verdad? Sobre la indemnización y qué porcentaje aplicaría. En caso de que aplique la retención, ¿verdad? Porque puede ser que algunos digan, pues no aplica la retención, pero esa pregunta quedó así nada más. Si acaso aplica, ¿qué aplicaría? ¿10% o según un porcentaje según la tabla de retenciones a asalariados? Hay su respuesta para ver cómo vamos, qué es lo que estamos pensando y luego vemos qué es lo que la ley nos estaría indicando. Perfecto. Bueno, interesante, ¿verdad? Un porcentaje dice que el 10% y otros dicen que según la tabla de retenciones asalariadas. Excelente. Pues vamos a ver qué es lo que la ley establece, en este caso, la ley de renta y el código tributario, ¿verdad? En primer lugar, pues hablemos de que las indemnizaciones laborales pues están contenidas en el código de trabajo, recordando porque el código de trabajo lo que establece son las prestaciones mínimas, ¿verdad? Y en adelante, pues usted puede dar lo que quiera, con las restricciones que la misma ley, en este caso ya de renta, establece. Y así como el código tributario, o sea, sí le puedo dar lo que quiera, pero los beneficios fiscales están supeditados, ¿verdad? Están supeditados a ciertas eh, bases, a ciertos límites, ¿verdad? Y ahí podríamos hablar de lo laboral, porque se habla de los 4 salarios mínimos, pero eso ya es mínimo, es lo mínimo. No le puede dar menos, ¿verdad? De eso, sino que le puede dar más. En este caso, pues la empresa tiene una política y a este señor pues lo va a dar una buena indemnización, ¿verdad? Entonces, perfecto. Un buen porcentaje, pues dijo tabla de retención. Veamos qué es lo que establece la ley, en este caso la ley de impuestos sobre la renta, en el artículo 4, inciso tercero, numeral 3, perdón, inciso segundo. Vamos a verlo de una vez.
Ok. Aquí lo que está hablando este artículo es que no son renta gravadas. O sea, no vamos a pagar impuestos por esto. En numeral 3, en el inciso segundo de este artículo, establece que no son renta. Por tanto, son rentas no gravadas. Bueno, en el inciso segundo, las indemnizaciones por despido y bonificaciones por retiro voluntario, siempre que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. Ahí tenemos la primera condición. ¿Verdad? No son rentas gravadas, ya sea una indemnización por despido o una bonificación por retiro. En este caso, pues el señor se está retirando, entiendo, ya llegó a su edad de retiro de la empresa y pues le van a dar esta prestación. Siempre y cuando es que no exceda de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. Entonces aquí, recordemos que este tema es tributario. Los micrófonos, por favor, ahí si me ayudan. Este es un tema tributario, ¿verdad? No es que esté obligado a pagar esto. La obligación está contenida en cuanto al monto en el Código de Trabajo, el monto mínimo que habla de los 4 salarios mínimos. ¿Verdad? Pero en este caso, la ley de renta dice, mire, dele más, o sea, usted puede darle más de lo que la ley establece, el Código de Trabajo, pero va a ser una renta no gravada, no va a pagar impuestos, aquellas sumas que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. En este caso, pues el funcionario, el empleado, su salario básico ha sido de $20,000 mensuales. O sea, el salario básico está compuesto por el salario más prestaciones como horas extra, ¿verdad? Algunas bonificaciones obtenidas por la gestión de trabajo, no bonificaciones eventuales, en fin, comisiones, todo eso al final eso se suma y forma el salario básico. Entonces, siempre que no exceda de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. Para estos efectos, ningún salario básico podrá exceder al salario promedio de lo devengado en los últimos 12 meses. Y siempre y cuando estos salarios hayan sido sujetos de retención. Entonces, veamos acá. Perfecto. El salario básico de la persona, salario promedio, es de $20,000 mensuales. Entonces, dice la ley, mire, es no grabado hasta $20,000 mensuales. Es no grabado. Pero como usted le está dando más, le está dando el 200%, sobre el excedente, sobre los 20,000, usted le va a retener. En otras palabras, lo que está diciendo es, perdón, los 20,000 adicionales son renta grabada, porque estamos hablando del lado del empleado. Esa es renta grabada. Usted deberá pagar impuestos por los 20,000 adicionales. O sea, en su declaración usted va a poner, ¿verdad? Que recibió $400,000, 200,000 no grabados y 200,000 grabados. Y sobre eso va a pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ahora bien, veamos qué es lo que dice quizás nos vamos de una vez para terminar el tema este de la parte grabada y la parte de retención al artículo 156b del Código Tributario. Soy Código de Trabajo, perdón. Código Tributario. Muy cerca. 156b. 156b habla las personas naturales, etcétera, 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 que paguen o acrediten a sujetos o entidades domiciliadas en el país sumas en concepto de rendimientos de capitales invertidos o de títulos valores, indemnizaciones, retiros anticipos a cuenta, ganancias de dividendos, deberán retener en concepto de impuestos a la renta el 10% de la suma pagada o acreditada. Se exceptúa de esta retención los dividendos pagados o acreditados siempre que quien los distribuye haya pagado el impuesto, así como
las indemnizaciones laborales que no excedan el límite establecido en la ley de impuestos sobre la renta. O sea, aquí nos está diciendo, mire, las indemnizaciones laborales hasta un salario básico por año de trabajo no les va a retener, no les va a retener, pero a aquellas que excedan, o sea, en otras palabras, ¿verdad? Si la indemnización excede del límite establecido por la ley, entra en la retención del 10%, no de la tabla, entra en la retención del 10%. Recordemos que la tabla de retenciones es por salarios, por el servicio prestado, ¿verdad? Por aguinaldo, perdón, vacaciones y todo ese tipo, aguinaldo, etcétera, de lo que corresponda. La indemnización ya no entra en ese concepto. Por tanto, cae en el concepto de código tributario de retenciones por operaciones de renta y asimiladas a renta. Entonces, en este caso es, volviendo al caso, lo que dice la ley es, señor empresario, usted está bien, indemnícelo, páguele. Yo le reconozco al empleado que hasta un salario básico por mes no va a pagar impuestos, es una renta no gravada, ¿verdad? Pero usted, en el caso de que la indemnización exceda el salario básico, usted le va a retener sobre el excedente el 10%, no la tabla, ¿verdad? Y ahí vienen los debates y nos dicen, bueno, pero si le retengo el 10, allá al final el pobre va a tener que pagar porque él va a liquidar y le va a caer el 30, entonces va a tener que pagar el 20. Bueno, eso ya es cuestión de que el empleado va a tener que ahorrar ese 20, hacer su cómputo y ahorrar la diferencia y pagar el impuesto. El empleador no puede retener más allá de lo que la ley le establece. No puede establecer una retención mayor. Y si el 10 es el 10, es el 10, no puede establecer por sí, ¿verdad? Por iniciativa propia, una retención mayor, a menos que, esa hay una menos, ¿verdad? Que el empleado solicite una autorización a la administración tributaria para que el empleador le retenga una cuantía mayor. Pero eso ya implica, perdón, un proceso adicional que el empleado va a hacer. Entonces, aquí estamos ante un caso donde eso no existe. Por tanto, retener más de lo debido también es una violación a la ley, ¿verdad? Entonces, la ley establece 10%. Pero muchas veces estamos ahí pensando que pobrecito el empleado, que le va a caer el impuesto. En este caso, seamos conscientes y asesoremos muy bien al señor gerente general diciéndole, la empresa por el excedente le va a retener a usted el 10%, o sea, le va a retener $20,000 de impuestos, o sea, porque le estamos dando 200,000 adicionales. Esos 200,000 va a retener 20%, ¿verdad? 10%, perdón. Y obviamente, pues, el gerente financiero regresa el cheque, ¿verdad? Y dice, mire, discúlpeme, este cheque de 400,000 no está bien. Debe hacerle una retención de $20,000. Pásemelo por 380,000. Si ustedes lo firman en 400, estaría la empresa absorbiendo un impuesto y cayendo más bien en incumplimiento de ley. Entonces, veamos qué dice el 29, numeral 2 de la ley de renta. Este 29 es bien importante porque el 29 es el que nos habla de los gastos deducibles y el 29A de los gastos no deducibles. El 29. Aquí está. O sea, son deducibles las cantidades pagadas por indemnizaciones laborales por despido y las bonificaciones por retiro voluntario, cumpliendo con lo establecido en el artículo 4, número 3, inciso segundo de esta ley, así como las indemnizaciones por causa de muerte, de accidente, incapacidad o enfermedad, ¿verdad? Entonces, nos refiere nuevamente al artículo 4, número 3, dice, mire, si usted cumple con eso, son deducibles. O sea, hasta un salario básico, que es lo que dice el numeral 3.
Repasando lo que dice el número 3, las indemnizaciones por despido y bonificaciones por retiro voluntario, siempre que no excedan de un salario básico de 30 días por cada año de servicio. Para estos efectos, ningún salario podrá ser superior al salario promedio de lo devengado en los últimos 12 meses, siempre y cuando estos salarios hayan sido sujetos a retención. Cumpliendo con esto, usted le puede dar lo que quiera, pero si cumple con esto va a ser no grabado y esta suma va a ser deducible. Entonces, ahí tenemos un problema donde por esta compensación vamos a estar obligados a retener por la diferencia. Aparte de eso, ese excedente, de acuerdo con esta disposición, no sería deducible. Por tanto, a la hora de estar ante este tipo de compensaciones, lo mejor es pensar tal vez en otro concepto, ¿verdad? Y no que sea indemnización. Si quiere algo diferente, a lo mejor un contrato donde establezca una bonificación por logro de meta o algo que pueda sustentar también el concepto, ¿verdad? No así nomás. Busquemos otra figura que sea admisible como deducible y que se cumpla con todas las disposiciones tributarias, porque no lo vamos a dejar de, ya se retiró y lo vamos a dejar de empleado otro año y no llega a trabajar, ¿verdad? Si no podemos comprobar que él ha aportado a la generación de ingresos, como veíamos anteriormente, también puede ser objetado la deducibilidad. Entonces, ojo con los límites que la ley establece, ¿verdad? Pero regresando al caso, vemos, ¿verdad? El tema de la retención aplica, como veíamos, pero la ley nos manda a retener el 10% sobre el excedente del salario básico mensual. Así es que no sé si habrá alguna pregunta antes de seguir adelante. Sí, consulte al licenciado Jesús Ortega si se declara con otro código y qué sucede con los ajustes semestrales y anuales. Ok, perfecto. Bueno, debe haber un código especial para estas indemnizaciones, porque estarían en exceso, ¿verdad? Ya ese detalle de la declaración, ahí de qué código va, si no se lo puedo dar con certeza, pero sí, obviamente hay que separarlo, ¿verdad? Luego, la otra parte era, si me la repite. ¿Qué sucede con los ajustes semestrales y Ok, anuales? perfecto. Este tipo de compensaciones no entran en el recálculo. No entran en el recálculo. Recordemos que ya vamos con el 10% por no tratarse de un salario, ¿verdad? Sino que ya es otro tipo de de compensación. Entonces, este tipo de compensaciones como bonificaciones eventuales, esas no entran en el tema de recálculo. Por tanto, hay que advertirle a los empleados de que habrá un complemento por ese tipo de ingresos que tendrán que pagar a la hora de declarar el impuesto, ¿verdad? Bueno, si no hay otra pregunta, seguimos Eso es más todo. adelante. Perfecto. Gracias. Ok, este tema es bien importante. Aquí no hay preguntas, aquí lo voy a dejar descansar. Aquí vamos a hablar un poquito de los ajustes de las provisiones que se efectúan a fin de año y que luego hay que darle seguimiento en el año siguiente para determinar si esa provisión fue adecuada o no, ¿verdad? En fin, aquí estamos ante este tipo de situaciones que se dan, pues recordemos que los cierres muchas veces son forzados, no hemos recibido toda la documentación, entonces tenemos que hacer algunos cálculos muchas veces para dejar registrados ciertos gastos que ya los servicios fueron prestados, ya todo es incurrido y que aplica, pues, dado el sistema de acumulación que estamos usando de devengo, debemos de reconocer los gastos, pues, cuando son conocidos, ¿verdad? Entonces, por tanto, pues, se procede a este sistema de provisiones. Entonces, primero aclarar un concepto técnico, contable, ¿verdad? Que cuando hablamos de provisiones, estamos hablando de pasivos derivados de sucesos pasados. O sea, estas ya son obligaciones que la empresa ha incurrido por haber recibido un servicio o haber recibido un bien sin haber recibido el documento correspondiente. Que aquí ya es una situación difícil porque si no contabilicé el consumo de energía eléctrica,
porque no tenía la factura. Cuando estamos en la contabilidad, en el registro de las operaciones, lo básico es que conocemos ya que hay un contrato de suministro de energía eléctrica, que ha habido producción, que ha habido consumo y por tanto pues procede a hacer una pequeña estimación que es diferente a las estimaciones contables. Este es un cálculo. Usualmente lo que se hace pues es establecer consumos promedios en los últimos 6 meses o el último año y pues registrar, documentar eso, cómo lo calculamos y todo, y pues registrar la operación. El caso este es el siguiente. El ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019, o sea, el año pasado. Esta compañía provisionó, en base a la documentación y consumos promedios, las siguientes obligaciones. Arrendamientos del mes de diciembre, provisionó 200,000 y consumos de energía eléctrica, telefonía y agua, 100,000. Estos compromisos fueron cancelados en el mes de enero. Imagínense esto cómo fue de rápido, porque son consumos, la factura llega en enero, ¿verdad? Pero esta empresa cierra el 1 o 2 de diciembre, no le van de vacaciones y entrega estado financiero ya, 2, 3. O sea, no hay tiempo para esperar a recibir la factura. Bueno, si nosotros estamos cerrando allá en marzo, abril, mayo, junio, algunos hasta en agosto, ¿verdad? Pues no esperaríamos que tengan este tipo de problemas, pero eso se da en situaciones donde los cierres bastante rápido. ¿Qué pasó en enero de 2020? Surgieron unas variaciones. El arrendamiento, lo que se pagó fue 180,000, no 200,000. ¿Y qué sucedió? Hubo un error. A la hora de provisionar el año 2019, Contabilidad tomó el contrato y registró el gasto que pagaría aquí en 2020. Registró el gasto que debería pagar en 2020. Ahí hay un errorcito, aquí debería ser 2020. Y los consumos reales, ya sobre base de las facturas y todo lo que llegó, fue de $90,000, ¿verdad? Entonces, ahí hay unas diferencias de sobreestimación de las provisiones de $30,000. Obviamente, eso se ajusta inmediatamente, no se deja la provisión, se ajusta ese remanente que quedó ahí de $30,000, se elimina la provisión, se carga la provisión y se registra a otros ingresos. Esto va a resultados, va a otros ingresos. Entonces, ¿qué pasa acá con ese ingreso hoy en el 2020? ¿Será grabado o no será grabado? Esa es la pregunta. ¿Debería de pagar yo por eso? Computarlo como renta y pagarle el impuesto correspondiente. Para eso, pues nos vamos a referir al artículo 2, literal D, de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Estaba cerca por acá. El artículo 2 lo que nos dice es que renta obtenida se entiende por renta obtenida. Híjole, no subió, ¿verdad? Estaba queriendo subir ahí. Ahí está. Se entiende por renta obtenida todos los productos o utilidades percibidas o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie, y proveniente de cualquier clase de fuente, tales como, y ahí nos vamos al D. En el literal D dice, provenientes de toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades, cualquiera que sea su origen, deudas condonadas, pasivos no documentados o provisiones de pasivos en exceso.
Aquí, sobre esta base, lo que está diciendo, mire, esas provisiones en exceso para este ejercicio, usted me las reconoce como otros ingresos y me paga los impuestos correspondientes. Eso es lo que está diciendo. Es una renta, ¿verdad? Entra como ingreso. Y tiene cierta lógica. Porque ¿qué sucedió en el año 2019 cuando provisionamos esos gastos? Esos gastos, por ser un gasto del giro del negocio, fueron deducidos. Fueron deducidos, ¿verdad? Por tanto, pues, hoy esos excedentes en el año siguiente se consideran como renta gravada. Entonces, digamos que este es el asidero. Vamos a, en este caso, cuando se trata de provisiones. Provisiones. Y lo dice claramente en la ley. Provisiones de pasivo en exceso. Aquí, en este caso, eso es parte de la renta y por tanto deberá computarse y en el caso de que de renta imponible, pagar el impuesto correspondiente. Luego tenemos el artículo 17, inciso tercero. Esto es un poquito como para la base contable, ¿verdad? El 17, inciso tercero, personas naturales. Y el inciso tercero dice, la persona natural deberá utilizar para el cómputo de la renta el sistema de acumulación aplicable a personas jurídicas. O sea, aquí ya nos está obligando en este caso al reconocimiento de gastos y de ingresos, ¿verdad? En este caso, los gastos cuando se conocen, y pues ya nos da esa responsabilidad, más lo que establece el Código Tributario. Podría haber cierta duda porque no nos podemos confiar, porque la calidad de la documentación que ampara ese cálculo, pues es algo histórico. Y por lo que hemos venido hablando, podrían objetar esa provisión. Hasta ahora, yo no he tenido un caso, ¿verdad? Puede ser que alguien sí, pues yo no lo he tenido ni he conocido, de que Hacienda, pues, objete la provisión, ¿verdad? Lo que sí ha objetado, sí se lo voy a mencionar, lo que sí ha objetado Hacienda es, en aquellos casos de los recibos de consumos de energía eléctrica, por ejemplo, teléfono, que fueron contabilizados en el mes de enero. Pues el recibo vino a mediados de enero, por ejemplo. De ahí depende de los ciclos de facturación de su proveedor, ¿verdad? Pero si la factura vino a mediados de enero, la contabilizaron en enero, no hicieron provisiones, y en enero contabilizaron el 100% y reconocieron el 100% como gasto. En ese caso, como esa factura trae consumo del mes anterior, que es diciembre, que corresponde a un ejercicio impositivo anterior, sí hemos observado que la autoridad tributaria ha hecho un cálculo y le ha objetado la deducibilidad de una proporción del gasto. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido porque realmente hay consumos que corresponden al ejercicio anterior. Por tanto, el hecho de hacer las provisiones es bien importante para justificar que no caigamos en esos incumplimientos. Así es que sobre esto pudiéramos aportar. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, tenemos dos consultas. Pregunta la licenciada, Maura Serrano, que si esta provisión de pasivo puede considerarse como pasivos diferidos. No, en este caso no, porque estos son gastos, ¿verdad? Son gastos. Esta es una obligación. Este es un gasto que está, usted lo va a registrar como cuenta por pagar energía eléctrica del sur, CAE, quien sea, ¿verdad? Usted lo registra ya con nombre y apellido. Servicio de telefonía a los diferentes operadores, ¿verdad? Claro, bueno, quedémonos con Claro, Tigo, etcétera. Entonces,
hasta ahí. O sea, debe de tener, estas provisiones llevan nombre y apellido, no son, porque son registro de obligaciones, ¿verdad? El pasivo diferido es, híjole, son conceptos, pudieran ser, por ejemplo, que usted recibe un anticipo para un contrato condicionado al cumplimiento de ciertas cláusulas, ¿verdad? Ese no es un ingreso todavía, sino que es un anticipo para capital, ¿verdad? Te lo deja ahí todavía y lo va devengando en función de cómo va facturando por ahí. Pero esto es otra cosa. Este es un reconocimiento de un pasivo. No sé si hay otra. Sí, nos pregunta la licenciada Yasmin Joya, ¿cómo documentar ese ingreso por provisión de pasivo en exceso? Bueno, este es un cálculo como se hizo la provisión. De la misma manera se hace el cálculo. O sea, en la contabilización, recordemos que se hizo la provisión y reconocimos la cuenta por pagar a Claro, por ejemplo. Y dijimos cuenta por pagar Claro, $30,000 en base a un cálculo. En el mes de enero vino la factura y la factura ya trae el consumo real y esa factura dice $25,000. Cuando usted paga ese servicio, usted elabora el cheque y carga la provisión que ya tiene. Esa provisión queda con un remanente. Entonces, esto es un ajuste contable, ¿verdad? Es un ajuste contable donde elimina la provisión, carga la provisión y elimina el ingreso. Le puede poner una explicación. Obviamente, hoy la contabilidad ahora es diferente, ¿verdad? Porque hoy son caracteres y póngale un anexo si gusta esa partita, si es que se puede, ¿verdad? Y si no, una explicación donde se ponga que es un remanente por haber hecho una provisión en exceso o provisión en exceso. Entonces, de esa manera lo documentamos porque ya hemos recibido la factura por los consumos reales. Entonces, contablemente que le surge ese excedente, ese remanente en esa provisión y por tanto se liquida de esa manera. Puede, como le digo, ponerle una explicacióncita, ¿verdad? Si es que el sistema le permite poner o agregar, hoy como la contabilización, pues ya los sistemas de contabilidad, pues ya son diferentes en el sentido de que la tecnología no permite a veces dar muchas explicaciones. No sé Tenemos si una más. El licenciado Mario pregunta, ¿cómo documentar adecuadamente un sobrante o faltante de inventario? híjole, pero esto ya estamos en otra área, ¿verdad? Estamos de faltantes o sobrantes. ¿Cómo se puede, dice, documentar? ¿Cómo es? Si me la Sí, repite. ¿cómo se puede documentar adecuadamente un sobrante o faltante de inventario? Bueno, así para adelantar, ¿verdad? Esto es resultado de haber elaborado, practicado un inventario físico. Y el inventario físico, usted lo compara con su inventario teórico, que son lo que tienen los sistemas, y esas diferencias que le resulten podrán ser sobrantes o faltantes. Una vez agotado toda la investigación, porque muchas veces son cruces de códigos, no son cosas reales, sino que son más bien faltantes o sobrantes teóricos, ¿verdad? Porque primero que no nace mercadería en las bodegas como para que dé un sobrante. Faltante tiene más sentidos porque puede haber alguna confusión, ¿verdad? Entregamos un producto por entregar otro, o hay veces hay fugas, ¿verdad? De inventario, o malas contabilizaciones que retiramos producto para, imaginémonos que nosotros hacemos instalaciones eléctricas y tenemos el inventario de alambre, vamos a la bodega, retiramos el inventario para hacer un proyecto, pero no se descargó de la bodega. Entonces ahí va a tener un faltante, pero a la hora de investigar resulta que eso ya forma parte del costo de un proyecto. Entonces hay que darle todas las investigaciones. Pero ¿cómo se documenta? Ahí es donde surge. Y luego pues veremos el procedimiento a seguir, si se factura, cómo lo vamos a arreglar, si es hecho generador, ¿verdad? Si lo facturamos o no. Entonces básicamente ahí resulta.